Ser podcast. De repente hay un tema que nos hace reflexionar, filosofar, pensar, pero hay otros como libreta que cada nota de audio es una historia. Cada nota de audio podría ser un relato perfectamente. Bueno, venga, a ver, ¿a quién hemos invitado al Faro? ¿Os acordáis de Carlos San Juan? Os refresco la memoria. Carlos San Juan es el impulsor de una campaña titulada Soy mayor, no idiota, que arrasó en cuanto se puso en marcha. Él denunció públicamente cómo la banca había abandonado a la gente mayor y recogió más de 600.000 firmas para garantizar que todos pudieran ir a la sucursal y poder recibir atención presencial. De hecho, cuando le entrevistamos aquí en El Faro, él estaba a puntísimo de viajar a Bruselas para recibir el premio del Ciudadano Europeo del año 2022. Entonces, esta noche le hemos vuelto a invitar para que nos cuente y nos actualice cómo está la situación 3 años después. Carlos San Juan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo al Faro. Muy buenas noches, encantado de estar de nuevo. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues estoy bastante bien, dentro de lo que cabe con mis 82 y media primaveras. Bueno, te oigo fenomenal. Vamos a ver. Nosotros hablamos cuando pusiste en marcha esta campaña, estabas a punto de ir a Bruselas a recoger el Premio Ciudadano Europeo del año y querría que escucháramos juntos un poquito de aquel discurso que diste en Bruselas. Esto que yo les pido a todos es un esfuerzo para que dejemos a los mayores, nos dejen, pero sobre todo a los más débiles, que sigamos como estábamos. Que les fabriquemos una burbuja analógica en la cual puedan acceder al menos a sus pensiones. Porque miren, no van a poder tener internet, no van a poder tener teléfonos inteligentes. Por sus características, las aplicaciones las pueden olvidar en cualquier momento. Muchos viven en una soledad obligada, no deseada, que les quita toda ayuda. Y lo que les estoy pidiendo no se trata de venir aquí en plan victimista, ni en plan de un serial dramático. Yo creo que entra y pertenece de lleno a la ética, a la justicia social, a los derechos humanos. Sí, Carlos San Juan, la verdad es que fue un discurso muy sensato, perfectamente entendible, no solo por los españoles. Entiendo que toda Europa se encuentra en esta circunstancia, de ahí que te otorgaran este premio. ¿Tú cómo recuerdas esa visita a Bruselas, Carlos? Bueno, pues fue un momento especialmente emocionante, inesperado. Nadie piensa que en el momento que te jubilas, y más en el sentido general que vivimos en nuestro país, de que una vez que te jubilas parece que vuelves a aquella famosa clase pasiva, que ya no eres útil, que ya te asocian con la decrepitud. Y entonces pues yo estaba en esa especie de hibernación, pero una hibernación activa, porque me ha gustado siempre pues la solidaridad, esa frase que siempre odio de "este no es mi problema". Yo siempre he intentado pues aportar un granito de arena. Y aquello pues fue un momento muy importante en mi vida, muy importante, lo recordaré siempre. Fue un discurso sin papeles, es decir, espontáneo, salido del corazón, y evidentemente pues es algo que parece un sueño todavía, sinceramente. Carlos, recuerda un poco a los oyentes la base de la campaña Soy mayor, no idiota. O sea, refresca la memoria a los oyentes. Sí, con mucho gusto. Bueno, surgió porque hubo un momento, después de la pandemia, aprovechando el rebufo, digamos, de ese aislamiento obligado, en el que se pusieron de acuerdo increíblemente todos los bancos, porque a pesar de que algunos dijeron que no, luego el tema y la evolución los ha desmentido totalmente, se pusieron de acuerdo para hacer una especie de monopolio en el sentido de cerrar persianas, de abrir exclusivamente de 8 a 11 sin aviso previo y con cita obligada, pero no por teléfono, sino a través de aplicaciones, aplicaciones que evidentemente ni siquiera se conocían. Y era un día y otro día,
y ver a las personas más vulnerables, pues inclusive en momentos de tiempo que no era agradable, lloviendo, con frío, ir y volver, y justamente los que más lo necesitaban, pues los veías llorar, los veías inclusive, pues como he contado muchas veces, ofrecerte querer darte la contraseña para que le sacaras tú el dinero y te invitaban a desayunar, aunque se quedaran ellos sin desayunar. Esos momentos, pues verdaderamente son momentos que menos a una piedra, pues a cualquiera le conmueve la fibra interna y le mueve a intentar hacer lo que se pueda. Total. O sea, en un momento en el que parece que todo va destinado a la digitalización, los poderes, porque es verdad que son los poderes, los gobiernos de todo el mundo, movidos por los intereses financieros y bancarios, habían decidido pues no sé, que todo esté ya digitalizado, cerrar sucursales bancarias o dejar un tiempo muy limitado donde la gente pudiera ir. Ese, el que tiene la suerte de tener alguna sucursal bancaria cerca de su casa, que esa es otra. Y entonces, pues eso, se veían en una situación de vulnerabilidad total. Entre otras cosas, lo decías tú, es que ni siquiera para poder actualizar sus pensiones. Entonces, aquello que tuvo tanto éxito, que todos los medios de comunicación hablamos de la campaña Soy mayor, no idiota, que todos parecíamos que estábamos muy a favor de que las cosas cambiaran, ¿en qué se ha traducido en estos 3 años, Carlos? Pues se ha traducido en una modificación. O sea, hay, digamos, unos hechos externos cara al cliente, cara al usuario, que es el aumento del horario, ¿sí? Evidentemente, modernización y adaptación de cajeros, atención presencial, mantener, que la quisieron quitar, eso pasó bastante desapercibido, pero ahí tuvimos que luchar duramente para evitar que eliminaran las cartillas de ahorro y sustituirlas por lo que ellos llamaban el plástico, y dejar de cobrar comisiones simplemente por consultar en la ventanilla o por querer cambiar dinero. Vale, o sea, todo eso ha cambiado, ¿no? Es decir, eso ha cambiado en positivo. Ahora el horario de caja es más amplio, se puede atender a las personas mayores entre 9 y 2 de la tarde, o sea, antes era hasta las 11, ahora hasta las 2 de la tarde, se mantiene la cartilla, la libreta, que la querían quitar y ahora se ha mantenido, y los cajeros están un poco actualizados, o es más fácil para las personas mayores que sepan utilizar o que puedan manejarse con un cajero, ¿no? Esa es la parte positiva. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, y además, perdón, si en ese momento hay un empleado, porque al principio sí que había, pero si en un momento hay un trabajador disponible, inclusive ayuda, como lo he presenciado yo, con muy buena voluntad y de una manera muy adecuada y muy cortés, generalizadamente, ayudan a hacer las operaciones en el cajero. Vale. Si hay una persona que no sabe, ha de esperar, también lo veo con cierta lógica. Vale. Esta es la parte, digamos, de luz. Pero hay una parte de sombra. La parte de sombra es que han seguido cerrando sucursales y cajeros. A mí me decían al principio, es que, Carlos, los bancos siguen a la gente. Donde va la gente sigue el banco. Si abandonan una población, pues nosotros ya les tenemos que seguir. Entonces esto es completamente falso, porque a nivel urbano, y se puede consultar hemerotecas y denuncias de multitud de ciudades españolas, están disminuyendo, cerrando cajeros, inclusive en el ámbito urbano. Uh-huh. Muchos cajeros en los barrios, ¿no? Cierran sucursales bancarias en los barrios, claro. En los barrios. Y además ahora está habiendo aparte de las de los pueblos, que eso está clarísimo. Exactamente, pero además, curiosamente, en muchos barrios donde el promedio, y eso se está cualificando ya estadísticamente, pero la primera impresión, la impresión a pie de calle, es que en las zonas donde la renta media es más baja, es decir, donde la persona es más vulnerable, es más mayor, tiene menos poder de influencia, y entonces en esas zonas es donde más van disminuyendo. Aquí en Valencia, por ejemplo, en la última reunión se hablaba de que no hay ningún cajero en España que esté a más de media hora andando. Eso no es cierto. No es cierto en absoluto, hay montones de cajeros que hay que desplazarse mucho más lejos. Pero además se da la casualidad, donde han tirado ya por completo la toalla, digámoslo así, en términos de boxeo, sí, pues es en que poblaciones menores de 500 habitantes están abandonados totalmente. Ni cajero ni sucursal. Ni cajero ni sucursal. Pero aquí en Valencia tenemos un pueblo que ha sido elegido el pueblo más bonito
de la Comunidad Valenciana, que se llama Serra, está a 30 kilómetros, tiene una población flotante, bueno, flotante no, de empadronados aproximadamente de 6.000 personas. En verano está pleno y es prácticamente un pueblo dormitorio donde no hay ni cajero ni oficinas. Entonces, claro, el más cercano está a 3 kilómetros, pero es que tiene un 60% de población mayor, que tiene que pedir un favor, que no puede conducir y con una pasividad absoluta. Yo he hablado directamente... Porque, Carlos, estas personas, ¿a quién llaman? ¿Llaman a sus familiares? ¿A quién llaman para que les ayuden a hacer las operaciones? Pues llaman a sus familiares, llaman a algún voluntario de alguna asociación, llaman a algún vecino, confían y claro, y esperan con una resignación envidiable, pero al mismo tiempo pues te irrita un poco, ¿no? Porque realmente el esperar que nuestros derechos nos los traigan vía online o estar en un rincón lamiéndonos las heridas es un poco triste. Y yo por eso pues cogí un poquito la bandera de todas esas personas y es lo que me sigue manteniendo activo, porque yo creo que alguien tiene que hablar con más o menos exactitud, con más o menos capacidad de llegar, pero necesitan que alguien las defienda. Porque esta situación de Serra, yo le puedo decir que lo he comentado, lo he transmitido directamente tanto al gobierno actual como a la oposición, y los resultados hasta ahora, aquí me refiero aquí en la Comunidad Valenciana, resultado es un cero redondo. Vale, por ejemplo, ¿cuál sería, se me ocurre, no sé si vosotros lo habéis manejado, Carlos, que por ejemplo, igual que a veces va un médico a un pueblo que tiene, pues eso, hablamos de pueblos de, por ejemplo, menos de 500 habitantes, y va a pasar consulta, o igual que va, no sé, el frutero, una vez a la semana, ¿no habéis pensado en llevar la figura de un experto bancario que estuviera avalado por el gobierno o por las entidades financieras para ayudar a las personas mayores a hacer esa operación o hacer las operaciones, por ejemplo, eso, una vez a la semana, una vez cada 15 días, a estos sitios? Sí que se ha hablado. Hay dos planes en marcha, digamos, plan B, que es lo que yo pedí a los eurodiputados y que se interesaron mucho del tema. Anecdóticamente decir que yo terminé de hablar aproximadamente a las 7:30 y salí del Parlamento Europeo a las 10:30, porque todos los eurodiputados se interesaron por el tema. Unos para compadecernos un poco, porque lo tienen resuelto, como son los franceses, los austriacos, en Francia es Le Poste, Correos. Aquí hay un plan del gobierno muy avanzado. Perdón, Carlos, ¿en Francia cómo lo hacen? ¿Que dices que ellos lo tienen resuelto? Le Poste, con correos. En Francia es que hay una política, digamos, en vez de ser una política de centralización, es decir, que la gente acuda a las grandes ciudades, en Francia están muy desarrollados en alejarse y ponerse en cercanías, pero el gobierno se lo facilita mucho. Hay transporte público, digamos que el metro se desplaza a 20 kilómetros, 30, 40, e inclusive ahora hay transporte continuo a 60 kilómetros, con lo cual las personas viven fuera y esto invita a que la banca sea más flexible, pero además de eso, Correos lo tiene muy bien organizado. Muy bien organizado. Y es una de las figuras que decís que querríais implantar aquí. O sea, que las sucursales de postales, ¿cómo lo querríais implantar aquí en los pueblos pequeños? Se trata en una palabra, de imitar el sistema francés. De hecho, me consta que el anterior gobernador del Banco de España, la secretaria general de Transformación Digital, inclusive la señora Calviño, después de la conversación que personalmente tuve con ellas, pues se desplazaron a ver el tema en París. Lo tenían en proyecto. Y ahora está muy avanzado el proyecto con Correos, es decir, que haya una especie de oficina de correos donde la gente pueda acudir y donde esté pues el cartero, haga la misión de avisar o de transmitir sin pasar peligro, porque alguien me decía, bueno, el cartero entonces si lleva dinero va a ser sometido a un asalto. Bueno, claro. Tampoco se trata de eso, porque la persona que va a un banco también cuando vuelve en el pueblo saben que ha ido a recoger la pensión, también podría ser vulnerable. Este es un sistema que está muy avanzado. Yo he tenido conversaciones con el sindicato Libre, que era el que más
el sindicato independiente de correos, que era el que parecía más entusiasmado, y después he tenido reuniones. Y luego lo que se está haciendo en este momento, que es muy interesante y que me gustaría mucho que se divulgara, es que hay una recogida de firmas para volver al plan B, que es el que yo dije en Bruselas, que es el de una banca pública, es decir, la antigua caja postal. La caja postal que todos recordamos, una especie de caja de ahorros, pero bien montada, bien vigilada, bien controlada, de manera que empiece poco a poco. No se trata de que va a dar préstamos o que va a ofrecer hipotecas, ¿no? Sino en la cual pues se pueda cambiar el dinero, se pueda cobrar la pensión, etcétera, etcétera. Sí, las operaciones básicas. Pues eso, pagar básicas. El IBI, pagar recibir la pensión, sacar dinero Claro. para las Navidades, o sea, las operaciones básicas que te hace un cajero, que te las hiciera una oficina postal que hubiera... Postal con toda garantía. Con todas las Sí, garantías, claro. con todas ¿Y las ese plan B garantías. cómo va? Pues ese plan B se está recogiendo firmas. Ese plan B todavía no lo contempla directamente el Gobierno. El Gobierno lo que contempla, y me parece muy bien, de resaltar que la empatía por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es absolutamente total. Yo estoy seguro de que ya estaría todo resuelto si él no tuviera las manos atadas. Principalmente por la matemática parlamentaria y por la actitud intransigente, no quiero nombrar, pero de determinados partidos políticos que no entienden que esto es una ley social. Esto es una ley que nos beneficia a todos. Es decir, la ley del defensor del usuario financiero, que es la que facilitaría todos estos temas de plan B donde no pueda llegar la banca, porque la banca no puede llegar a todos los lados en sus ideas, vamos, porque la idea de la banca yo la asocio, pues digamos que a un capitalismo extremo, ¿no? Ellos tienen unas ganancias, unos beneficios sin límite, sin techo, y entonces pues intentan por todos los medios, de una manera clarísima, invitar a la digitalización. La digitalización no es progreso porque no beneficia a todo el mundo. Estas medidas sí que beneficiarían a todo el mundo. El que no quiera usarla, el que quiera seguir, como me dice alguno, oye, yo no he pisado nunca un banco, a mí viene el director, bueno, muy bien, usted tiene una alfombra roja y tiene usted los medios para que el director acuda a usted a facilitar las cosas, enhorabuena, pero es que además es que somos 7.500 millones de personas en el mundo y no está usted Sí. solo, y todos Exacto. tenemos Está derecho. claro. Entonces, Carlos San Juan, para ya ir terminando la Sí, lo entrevista y que a entiendo. los oyentes se queden Lo claro. entiendo. Vamos por orden. Es verdad que se han mejorado en estos 3 años las cosas, que eso supone que no cayó en saco roto, que se ha ampliado el No. horario de caja Sí. de atención presencial a personas mayores hasta las 2 de la tarde, que se puede seguir Sí. manteniendo la cartilla, que los cajeros son mucho más adecuados para el uso de las personas mayores en cuanto a también el teclado y cómo lo manejan. Esa es la parte Sí. positiva. Ahora, Sí. sigue habiendo ausencia de sucursales y cada vez más en barrios, en pueblos como Serra o en pueblos con menos de 500 habitantes. La opción, este plan B que tú propones, es que se vuelva algo así como a la caja o banca postal. O sea, que Sí, haya un sí. espacio con todas las garantías para que de vez Exacto. en cuando, igual no es todos los días, de vez en cuando, los vecinos sepan que hay alguien que les puede ayudar a hacer todas estas gestiones, pagar el IBI, sacar el dinero de la pensión, ahora para las Navidades, lo que decimos, ¿no? Lo que se necesite Sí, básico, sí, sí. que haya alguien presencial que ayude, que esa sería lo que tendría que manejarse a partir de ahora, ¿no? Es tu propuesta. Sí, pero sobre todo que se apruebe la ley de la Autoridad Independiente del Usuario Financiero. Esta es una ley Vale, que que esa lleva ley muchos años. daría garantías para que todo esto fuera implantándose. Totales. Una persona Vale. que no tiene un correcto trato y además afecta a todo el mundo, afecta hasta 18 años, 19, todo el que tenga una cuenta. Si se le cobra una comisión indebida, si tiene cualquier queja, no tiene que acudir a la justicia ordinaria, no tiene que pagar un abogado ni un procurador y en menos de 3 meses lo tiene el tema resuelto. Vale. Y después, un tema, permítame, Sí. que yo quiero que eso nos lo grabemos, es que mejoras de la banca privada no va a haber ninguna más. La banca ya ha determinado que en este momento su único objetivo máximo es el prevenir los delitos cibernéticos, el hackeo. Entonces la banca no va a mejorar. La autoridad nos afecta a todos, nos mejora a todos, dejamos un mundo mejor y es imprescindible. Pues apuntamos esto, Carlos San Juan, la ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que sería una medida para todos,
que haría que tuviéramos más garantías. Y que estaba a punto de aprobarse, pero se disolvieron las Cortes. Y en este momento pues es la matemática parlamentaria. Bueno, Carlos San Juan, que tengas unas felices Navidades. Igualmente. Y que lo disfrutes y todo lo mejor para el 2026. Muchas gracias y muchas gracias por permitirme difundir la voz de los mayores más vulnerables, que son a los que yo indiscutiblemente defiendo. Un abrazo y gracias, Carlos San Juan, en nombre de todos. Muchas gracias a Chao. vosotros. Un beso, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.